Bueno, buenas tardes a todos. Siendo las 19:06, les vamos a dar comienzo a la capacitación sobre problemática de insectos en maíz y soja. Hemos detectado un inconveniente, digamos, en la siembra. Hago algunos comentarios y, bueno, rápidamente hemos respondido para hacer esta capacitación. En este caso va a estar Diego Álvarez, que nos va a dar un pantallazo de los problemas que estamos teniendo. Pero antes de comenzar con Diego, vamos a pasar la posta a Roberto Lorea, que es el nuevo presidente de la IAMBA. Hemos tenido una asamblea y ha salido designado Roberto, así que, bueno, nos va a dar unas palabras de bienvenida. Adelante, Roberto. Bueno, muchas gracias, Pepe, muchas gracias a todos. Bueno, desde ya agradecerles a todos los asistentes, a Diego por la predisposición para en corto tiempo poder sumarse a esta jornada que surge de la coyuntura y que marca un poco lo que hacemos desde IAMBA, ¿no? El esfuerzo que hacemos en mantener las capacitaciones a nivel de los colegas en forma permanente. Y bueno, este año ha sido un año muy provechoso. Les comento a todos que hemos tenido más de 10 capacitaciones a lo largo del año, incluyendo, bueno, el Simposio de Sorgo, que fue un evento muy importante, y más de 2.000 personas se conectaron en nuestras capacitaciones, y eso creo que es un logro, digamos, de todos los que participamos y entendemos que este es un camino para formarnos y para mantenernos permanentemente, digamos, en el conocimiento de las últimas cuestiones para nuestra profesión. No quería dejar de invitarlos a acercarse a la web de IAMBA para recorrer las capacitaciones que ya pasaron, y a futuro va a estar esta también en el área de multimedia subida para aquellos que quieran consultarlas, y también los invito también a hacerse socios a IAMBA. ¿Por qué no? La página web también los dirige al sitio para poder sumarse y ser parte de todas las actividades que organizamos. Bueno, sin más, les deseo una excelente jornada. Vuelvo a agradecerle a Diego la predisposición y a los más de 200, casi 200 inscriptos en la jornada de hoy. Creo que demuestra un poco el interés y la cuestión coyuntural de la temática de hoy. Así que, José, te devuelvo la posta a vos. Una buena jornada para todos y gracias por sumarse a las capacitaciones de IAMBA. Bueno, muchas gracias, Roberto. Después de tus palabras, queremos comentar cómo va a ser la temática, que ya prácticamente todos la conocen. La idea es que manden las preguntas que vayan saliendo por chat y nosotros las vamos a coordinar desde acá, como siempre, digamos. Y ahora quería, más que nada, agradecer a los sponsors que nos acompañan para esta jornada. Tenemos Pioneer, que le agradecemos que haya presentado su empresa, que se haya presentado para esta jornada. También agradecemos a los anuales como Sumitagro, Syngenta, Tecnomil, Nuproagro, para la empresa Bayer con sus productos BET y Solomon, y Insuagro. También DBA, una empresa que nos está acompañando desde mitad de año, y ACA, Asociación de Cooperativas Argentina. Todo ello, gracias por estar con nosotros siempre. Así que bueno, y ahora sí, para no perder más tiempo, vamos a darle la palabra a Diego, mientras se va acomodando Diego para su presentación y su charla. Queremos presentarlo. Diego es ingeniero agrónomo, egresado de la Universidad de Buenos Aires, es docente, profesor de la facultad de esa misma universidad, de esa misma facultad, y en este momento es asesor privado. Así que, Diego, tenés la palabra, ya has compartido la pantalla perfectamente, así que se ve muy bien. Te damos la palabra y, bueno, te escuchamos. Bueno, primero muy buenas tardes a todos. Gracias, José, por la invitación y a IAMBA. La verdad que es lindo que todos los años te llamen para poder generar estos intercambios.
La idea es hablar sobre el manejo de insectos en el cultivo de soja y en el cultivo de maíz, con foco en lo que serán las primeras, o sea, las plagas en la implantación del cultivo y los primeros estados vegetativos. Imaginemos que hay sojas que actualmente se están sembrando y hay otras que están ya alcanzando el B1 en la zona. Entonces vamos a estar describiendo ese panorama. Los maíces pasa un poco lo mismo. Hoy estuve recorriendo y hay productores que están sembrando el maíz y hay otros que ya están en B4 haciendo la aplicación de nitrógeno. Así que en este contexto me voy a focalizar en lo que sería el manejo de estas plagas de la implantación. Para arrancar siempre me gusta mostrar el ciclo del cultivo de soja y siempre refuerzo este slide hablando del desafío que tienen los nuevos asesores que están haciéndose cargo de los lotes de producción. Los nuevos desafíos yo los llamo aquellos que en un mismo momento fenológico, en este ejemplo estaba por ejemplo un R3-4, pero puede llegar a ser lo mismo un B1, un B2, el recorredor de campo puede estar encontrando un poquito de lepidópteros, como puede llegar a ser bolillera, puede estar encontrando un poquito de chinches, puede estar encontrando un poquito de trips en un ambiente seco, ya puede estar a lo mejor encontrando algo de arañuelas, algún ácaro caminando, y en forma compartida ya puede estar habiendo mancha marrón, septoria, y ya puede haber algunos nacimientos de gramínea. Fíjense que en este contexto estoy hablando de 5, 6, 7 adversidades que están todas en un mismo momento fenológico, que ninguna alcanza el umbral, pero todas me están rajuneando el rendimiento. Y el productor obviamente quiere hacer una única aplicación, que sea eficiente el control de esa plaga, que sea amigable con el medio ambiente y respetando la sustentabilidad del sistema. Y aparte que sea económica también la aplicación. Entonces en ese contexto es cuando el asesor yo digo que se tiene que vestir de Superman, porque la verdad que tiene que manejar un montón de variables agronómicas para poder llevar adelante ese tratamiento. Y ahí es cuando bajo el primer concepto, que digo, qué importante es poder ponerle jerarquía a las plagas, según el momento fenológico del cultivo, el tipo de daño, sea directo o indirecto, poder decir cuál es mi plaga primaria, cuál es mi plaga secundaria, cuál es mi plaga terciaria, que a lo mejor mi plaga cuaternaria, la quinta o la sexta, no las voy a tratar, o sea, no las voy a controlar ahora, sino que las voy a dejar para un momento más avanzado del cultivo. Y ahí sí irme a la industria a buscar la gran cantidad de activos que están ofreciendo. Por lo tanto, el técnico, el asesor, tiene que tener un conocimiento importante de lo que es la agronomía para poder decir, en este estado fenológico, mi problema primario es este, secundario es este y terciario es este. Entonces yo siempre digo, este es el primer slide para que tomen conciencia. Yo me acuerdo hace 20 años atrás, cuando empecé a hacer monitoreo, y los problemas eran las cortadoras, después eran las medidoras y después eran las chinches. Y teníamos que elegir 3 activos: cipermetrina, clorpirifos y endosulfán. Hoy en día hay mucha más cantidad de insectos plagas y también hay una mayor cantidad de ofertas de activos. Fíjense, este cultivo de soja que se está intentando, ya está bastante logrado, se está implantando, podemos decir, pero está en un B2, B3, y acá es importante manejar el número de plantas por metro cuadrado. Yo me acuerdo que antes, como les decía recién, hace 20 años atrás, el número de plantas por metro cuadrado, yo lo usaba para saber qué tan buena me fue mi siembra, o sea, cuál fue el coeficiente de logro de mi siembra. Pero no era una variable tan importante como los tiempos que corren hoy en día, debido a que las plantas por metro cuadrado son el fusible para tomar la decisión de aplicar un insecticida ante una plaga que me esté afectando la implantación. Muchas veces cuando el cultivo está avanzado, yo uso como fusible la defoliación. Ahora, en un cultivo que estoy intentando implantar, mis fusibles son las plantas por metro cuadrado. Fíjense cómo se fueron agregando un montón de plagas que están afectando los cultivos en esta etapa. Las viejas y conocidas tucuras, muy asociadas a primaveras secas, están en los pastizales, muchas veces en las zonas mixtas, donde hay mucha ganadería. Esas tucuras salen de los pastizales, me pueden comer los foliolos, también me pueden comer los cotiledones, y hasta me pueden llegar a comer los tallitos de las plantas. La larva que está acá a mi izquierda, por debajo, es una larva de típula paludosa. Cuando vos te vas más para el oeste, la provincia de Buenos Aires, o no solamente el oeste, te estoy hablando, por ejemplo, no sé, Bedia, Arenales, Venado Tuerto, empezás a encontrar que cuando vos estás sembrando el maíz y estás buscando cortadoras, te encontrás con estas larvas, que la verdad que cuando hay un montón. Te estoy hablando de encontrar, no sé, 10, 15, 20, 25 larvas de típula paludosa.
Recuerden que es del orden de los dípteros y que el adulto es un mosquito gigante, un mosquito grandote que muchas veces se ve dentro de las casas. Está citada en la bibliografía como georrizófaga, o sea, come tierra, pero también come raicillas de cultivo. La tasa de daño les puedo decir que es muy baja. Me ha tocado tener situaciones donde tenía a lo mejor 15 o 20 típulas, y la verdad que el cultivo no sufría ningún daño, o a lo sumo perdía una planta. Y también son muy sensibles los piretroides. La aplicación de un piretroide para cortadora tranquilamente la estaría controlando a estas larvas de típula. Lo que sí está claro que no tiene que ser confundida con cortadora. O sea, porque hay muchas veces que en el afán de mirar ahí en la mezcla de la tierra, cuando ustedes hacen el monitoreo, estas larvas de típula pueden ser confundidas con cortadora. Fíjense que acá abajo tenemos grillo común y grillo topo, dos plagas que en las noches calurosas, por ejemplo, el maíz de segunda, maíz tardío, de diciembre, que el cultivo se está implantando, el grillo común o el grillo topo sale por las noches y te puede cortar la planta. ¿Qué es lo que voy a ver durante el día? Y el tallito de la planta metido entre el agujero que el grillo topo o el grillo común lo arrastró. Imagínense que estas son plantas de hábito alimenticio noctuito. O sea, si tengo que hacer un tratamiento, voy a estar eligiendo hacerlo durante la noche. Fíjense que acá abajo aparece una larva ápoda. Estas son larvas de Pantomorus. Si vos te vas a la zona de Guerrico, Conesa, la Violeta, empiezan a aparecer rodales de plantas que están como marchitas, y sin embargo agua hay en el suelo. Cuando agarras la pala, haces pozos, lavas las raíces, encontrás que están esas larvas ápodas. El adulto es un coleóptero que lo vamos a poder ver comiendo hoja, alimentándose de hojas. Pero las larvas se alimentan de raíces. Es como lo que hablábamos hoy, son rizófagas, comen raíces. Esta problemática va en aumento, lo puedo ver, serio problema, lo que sería Lobería, Tres Arroyos, cuando estás al sudeste de la provincia de Buenos Aires se ve bastante también. Es una plaga de lote. ¿Qué quiero decir? Si vos este año tuviste esa complicación, es muy probable que el año que viene también la tenga y que el año subsiguiente la sigas teniendo. Fíjense que ahí aparece abajo una foto de chinche diminuta. Chinche diminuta también, afectando seriamente los cultivos de soja en su implantación. Yo, por ejemplo, tengo una soja en BE, BC, B1, prácticamente muchas veces la soja queda color negra, de tanta cantidad de chinche diminuta que se están alimentando. Está muy asociada a las malezas. Muchas veces estamos haciendo una siembra arriba de un lote que todavía las malezas no se terminaron de morir. Bueno, la chinche diminuta está en esas malezas, y luego, cuando la maleza se termina de morir, inmediatamente van y colonizan la plántula de soja que está intentando implantarse ahí al lado. Fíjense que después aparecen las babosas y los caracoles. Las babosas, caracoles y bichos bolita. Son plagas que uno pensaba que están más asociadas al sudeste. Tandil, Balcarce, Necochea, Lobería, Tres Arroyos. Lo que está pasando es que en los últimos años la siembra directa fue en aumento y podemos encontrar lotes en el centro de la provincia de Buenos Aires o en Santiago del Estero que tienen más de 30 años de siembra directa, con rotación de cultivos, acumulación de rastrojo, y aparece lo que serían, por ejemplo, estos crustáceos como son los bichos bolitas. Acuérdense un dato muy interesante: los bichos bolitas tienen memoria alimenticia. Una vez que se alimentaron de un cultivo de soja que estaba implantándose, vos podés tirar el cebo tóxico, y ese cebo no va a tener la misma eficiencia de control que si lo hubiese tirado antes que nazca el cultivo. O sea, el bicho bolita se tiene que alimentar antes del cebo que nazca la planta, porque si ya probó la planta de soja, no la va a abandonar. Fíjense que, esperen que corro el panel este que tengo acá, aparecen los trips, Caliotrips fascioli, o sea, el trips del poroto. Cuando se planta una seca importante, como puede llegar a ser en el sudeste, como puede llegar a ser en Entre Ríos, suelos pesados, costa del Paraná, hay muchas veces que una planta que está en BE, BC, B1, puede sufrir ataque de trips y esa planta termina muriendo, o sea, se termina secando. Entonces los trips muchas veces son encasillados como aceleradores de la senescencia, en el R1, en el R2, en el R3. Pero tengan en cuenta que en la implantación del cultivo también me pueden estar afectando el número de plantas por metro cuadrado. O sea, agarro un poliolo terminal, lo abro y de adentro de ese poliolo pueden estar saliendo 2 o 3 ninfas de trips. Fíjense que para lo último dejé dos plagas que yo creo que están siendo bastante problemas en todas las zonas que he recorrido.
Te puedo decir que son problemas en Santiago del Estero, en Entre Ríos, en Córdoba, sur de Santa Fe, así llegando hasta el sudeste. Uno son los gusanos blancos, Dilopodreus abderus, fíjense que está la foto allá arriba, y los otros son las cortadoras. Vamos a hablar un poquito de Dilopodreus abderus. O sea, cuando yo agarro una pala y hago un pozo en el suelo, voy a encontrar que hay un montón de gusanos blancos. Pero los gusanos blancos no todos son Dilopodreus. Los Dilopodreus son las larvas de mayor tamaño, que la cabeza es tan ancha como su cuerpo, y que la cabeza es color rojo vermellón. A diferencia de una ciclocéfala, que tiene una larva más pequeña, y la cabeza es puntiaguda, color caramelo. Para que tengan una idea, 5 ciclocéfalas estarían haciendo el daño que hace un gusano blanco. O sea, el gusano blanco es mucho más agresivo que la ciclocéfala. Y si vamos a lo que son insectos del suelo, por ejemplo, que se ve poco, pero el gusano alambre es aún más dañino que lo que sería un gusano blanco. Pero focalizándonos en gusano blanco, lo que estoy encontrando son altas poblaciones. Y cuando digo altas poblaciones, estoy pensando en encontrar 20, 22, 25 gusanos blancos por metro cuadrado. Ustedes piensen que un curasemilla con insecticida está diseñado para poder frenar un ataque de 5, 6, 7 gusanos blancos por metro cuadrado. Ahora estamos hablando que son 20, 22 gusanos por metro cuadrado. Muchas veces hoy en día eso llegan a un lote, corren los rastrojos. Me imagino que todos los que están acá escuchando la charla deben de ir a recorrer los lotes. Y la verdad que corren los rastrojos y el suelo está como si lo hubiesen agarrado con una escopeta a tiro. Está todo lleno de agujeros. Estamos hablando que podemos llegar a encontrar 10, 15, 20, 25 agujeros por metro cuadrado. Yo siempre digo, si encuentro 1, 2, 3, 4 agujeros por metro cuadrado, no me hago tanto problema. Ahora encuentro más de 5 agujeros por metro cuadrado, inmediatamente tengo que agarrar la pala para buscar en esos agujeros y ver si realmente la larva está viva. Hay muchas veces que la larva puede morir ahogada dentro de las perforaciones o puede morir parasitada. La otra plaga que había dejado es cortadoras. Después voy a hacer un bloque especial de cortadoras. Pero le puedo decir que las cortadoras estaban más asociadas a los suelos arenosos. En realidad la cortadora durante el día se tiene que ocultar de la radiación solar, entonces se trata de meter debajo de la superficie del suelo en los primeros 2, 3, 4, 5 centímetros. Cuando estoy en suelos arenosos, es mucho más fácil que la cortadora penetre ese suelo. Cuando me voy hacia la costa del Paraná, suelos arcillosos, y a la cortadora le cuesta mucho más. Una estrategia que hacía siempre, todos los años, yo decía, bueno, si vos estás sembrando en el oeste de la provincia de Buenos Aires, contra La Pampa, o el sur de Córdoba, donde hay suelos arenosos, prácticamente la aplicación por cortadoras en un cultivo de maíz iba por decreto. Cuando vos te venías a zonas más arcillosas, te recomendaba hacer monitoreo, porque te puedo decir que de 5 años, a lo mejor 1 año era que aplicabas por cortadora. El tema es que este año y el año pasado se vienen alineando los planetas para que todos los que son los insectos del suelo que están en la implantación se vean beneficiados con las condiciones ambientales presentes, principalmente por la ausencia de temperatura. Ustedes piensen que muchos de estos insectos que estuve describiendo recién, incluidas las cortadoras y el gusano blanco, gran parte de su vida la pasan debajo de la superficie del suelo. 2, 3, 4, 5 centímetros, 15 centímetros un gusano blanco. Cuando yo tengo regímenes de precipitaciones normales, o estoy bien de agua, el suelo se satura de agua y hay mucha mortalidad natural, o sea, hay mucho control natural. El gusano blanco, por ejemplo, no alcanza a limpiar la cueva y muere ahogado dentro de la cueva. O las cortadoras se encuentran con suelos muy húmedos, muy pesados, aplastados por la lluvia, y les cuesta salir durante el día a alimentarse. Sumado a que cuando hay humedad en el sistema, hay un montón de hongos que son entomopatógenos de estos insectos. Entonces el control natural aumenta. Cosa que no está pasando en esta campaña. Recién ahora se empezaron a dar algunas precipitaciones en la zona, pero veníamos de un septiembre, octubre, bastante seco, muchos lotes de maíz se sembraron con lo justo de humedad. Yo siempre digo, ¿cuántos milímetros tenés a la siembra? Y había muchos lotes de 20, 30, 40 milímetros a la siembra. O sea que dentro de todo el ambiente estaba siendo seco. Por lo tanto, se ve un aumento de toda la problemática de estas plagas de la implantación. Recuerden, el fusible son esas plantas por metro cuadrado. Según mi fecha de siembra, según mi grupo de madurez, ¿cuántas plantas por metro cuadrado me gustaría tener? Y ahí será que le pondré el coste. Otro dato interesante que debe conocer el recorredor de campo es la fenología de los cultivos.
me toca dar charlas en distintos lugares y siempre hago la broma esa o el juego. A ver, te pregunto, ¿qué es un R2 o qué es un R3? Yo creo que una persona que se hace cargo o es responsable de un lote de producción no puede no saber la fenología, pero cuando digo no saberla, o digo saberla, hay que saberla bien, como corresponde, porque es un punto fundamental para el monitoreador. Yo siempre digo, conocer la fenología, conocer la adversidad presente y saber cuantificar esa adversidad son la llave del éxito. Si yo no conozco la fenología, no conozco la adversidad presente, o no puedo cuantificar la adversidad, y bueno, voy a estar en serios problemas para poder tomar una correcta decisión agronómica. Fíjense que el otro parámetro que estoy siempre insistiendo que hay que conocerlo, es la cobertura del entresurco. La cobertura del entresurco me indica qué cantidad de biomasa generó el cultivo que está cubriendo el surco. Obviamente que si yo sembré el cultivo a 21, el surco se va a cerrar mucho más rápido. Si yo lo sembré a 52, va a tardar más en cerrarse. ¿Por qué insisto en la cobertura del entresurco? Ustedes piensen que el 99%, para no decir casi todos, el 99% de los insecticidas que estamos posicionando en el mercado, por ejemplo, para el control de lepidópteros, actúan por ingestión. O sea que las gotas tienen que caer sobre la planta, entrar dentro del mesófilo de la hoja, quedar guardado en ese mesófilo de la hoja, para que luego después venga el insecto, se alimente del mesófilo y muera. Si yo tengo baja cobertura del entresurco, gran parte de las gotas van a caer en la tierra, y las isocas no comen tierra, las isocas comen hojas. Por lo tanto, medir, estimar la cobertura del entresurco es un parámetro importante para poder buscar la persistencia en el tiempo para cuando trabajo con productos que actúan por ingestión, por ejemplo, como pueden llegar a ser las diamidas o bisamidas. O sea, como puede llegar a ser el Belt, que nombraba José recién, como puede llegar a ser el Coragen, como puede llegar a ser el Ampligo. O sea, son todas diamidas que son muy buenas controladoras, por ejemplo, de isoca bolillera, pero que necesitan área verde para poder entrar dentro de la planta y quedar a disposición de que luego sea consumido el tejido por un lepidóptero y muera. Fíjense. Fíjense los estados fenológicos del cultivo de soja. Hoy en día, como les contaba, los lotes que estoy viendo yo están recién nacidos, como puede llegar a ser la foto acá del BE, veo los cotiledones nada más. Hay algunos lotes que están en BC, o sea, veo los cotiledones y las dos aurifoliadas, y los sembrados más temprano, estamos hablando de primera semana de octubre, que según el ambiente y la productividad y la cantidad de hectáreas que tiene que sembrar el productor, ya hay algunos lotes que están en B1. Estamos hablando de que tiene un nudo con su hoja trifoliada desplegada. Esta primera etapa de la implantación del cultivo hay que estar atento a todas estas plagas que nombré, porque hay plagas que a lo mejor las tenemos asociadas, como los trips, les contaba, a otro momento fenológico del cultivo, pero tranquilamente te pueden estar afectando el stand de planta debido a que te dejan todas las unifoliadas, por ejemplo, plateadas, todas las unifoliadas dañadas, y el cultivo se termina secando. Hay otra plaga que está presente en los días de hoy en el cultivo de trigo, como es Spodoptera frugiperda, la oruga militar tardía, que muchas veces cosecho el trigo, queda bajo la paja del trigo, y luego sale a alimentarse de la soja que se está implantando abajo de esa paja de trigo. Hay cultivos que están en B1, B2, B3, B4, que pueden ser totalmente destruidos por lo que sería Spodoptera frugiperda, oruga militar tardía. Eso, me gusta explicarlo eso porque está bueno decir el manejo integrado de las plagas. Muchas veces vos estás aplicando un insecticida en el trigo para bajar la población y que no te jorobe cuando estás implantando el cultivo de soja de segunda. Ya que si los trigos, por ejemplo, vienen años muy rendidores y generan mucho volumen de rastrojo, bueno, todo ese volumen de rastrojo cae al suelo y las militares están abajo de la paja del trigo. ¿Cómo hago para llegar ahí con un insecticida? Y recuerden que esa Spodoptera frugiperda puede actuar como cortadora de cultivo de soja. Por ejemplo, un año me tocó ir a Salta, y en Salta podía ver que primero que Spodoptera frugiperda tenía 5 generaciones a lo largo del año. Acá estamos hablando que tiene 3 generaciones, y cuando te vas a Tandil, tiene 1 o casi 1 y media. Bueno, la cuestión que en Salta, al tener las 5 generaciones sobre el cultivo de soja, actuaba como cortadora. O sea, yo si tenía que citar a esa plaga, a Spodoptera frugiperda, lo citaba como una plaga que era cortadora del cultivo. Fíjense fotos
de cobertura del entresurco, es un dato fácil de tomar. Me paro en el entresurco, me miro los pies. Si yo, por ejemplo, no me veo los pies, sería 100% de cobertura. Y, por ejemplo, la foto acá a la izquierda arriba es un 5% de cobertura, un 20% de cobertura, un 50% de cobertura, un 95% de cobertura. Fíjense que ahí todavía quedan agujeros, que está pasando la luz y está impactando sobre la superficie del suelo. Un dato, después de haber hecho varios años de ensayo, me hice la pregunta, ¿cuánto tendría que ser la cobertura del entresurco para cuando yo aplico una diamido avisamida se acerque a los valores de persistencia que me dice el marbete? Ese valor lo encontré que está alrededor del 30% de cobertura. Cuando yo tengo un 30% de cobertura de entresurco y tengo un ataque de bolillera y aplico una diamido avisamida, con 30% de cobertura de entresurco, ya el insecticida puede empezar a mostrar esos 20, 22, 25 o 30 días de persistencia. Obviamente, a más cobertura, más persistencia. Por debajo del 30% de cobertura, la diamido avisamida va a controlar muy bien la plaga. Pero ustedes piensen que el tratamiento puede llegar a durar 10, 11, 12 o 15 días como máximo. La campaña pasada hubo un montón de consultas por bolillera. Y mucho más cuando nos vamos a lo que es Costa del Paraná. Costa del Paraná o sur de Santa Fe, Departamento General López. Son localidades de mucha presencia bolillera. Y muchas veces, obviamente, no teníamos los controles que esperábamos. O sea, los tratamientos a lo mejor duraban 11 días, 12 días, 15 días. Y lo que estaba pasando ahí se estaban dando dos cuestiones. La primera cuestión es que cuando hay una falta de precipitaciones y el cultivo está estresado, cae la tasa de crecimiento, el cultivo pasa muchos días en un mismo estado fenológico, con la larva metida dentro del brote y le da tiempo para que corte el brote. O sea, un cultivo frenado por falta de agua en el mes de noviembre es un cultivo ideal para que bolillera venga y te corte el brote. También lo que pasa es que cuando el año viene seco, parte del ciclo de bolillera se cumple en el suelo, o sea que también cae el control natural de lo que expliqué, por ejemplo, hoy en campañas húmedas. Y el tercer punto que puedo decir, que puedo mencionar, en cuanto al manejo de bolillera, que prácticamente podemos decir que no existe umbral. Yo me acuerdo, acá en Pergamino explotó la bolillera en el año 2008-2009 con la seca. La verdad que fue una plaga que vino, apareció, nos tomó de sorpresa. A partir de ese año quedó instalada en la zona y hoy en día, yo hablo en la facultad, digo, para mí es una plaga clave del cultivo de soja, está presente todos los años, en mayor o menor medida está presente. Cuando fue el primer año del ataque bolillera, hablábamos que el umbral eran 3 larvas por metro. Hoy en día hablamos que el umbral es 0,5 a 1 por metro. Y cuando voy a la realidad del monitoreo, te soy sincero, con 0,3 también lo aplico. Hay muchas veces que vos te agachás, ves, hay una larvita, caminás 20 metros, ves, encontrás otra larvita, y inmediatamente relaciono el encuentro de esas larvas con una tasa baja de crecimiento del cultivo debido a que no está lloviendo, y al lote lo termino aplicando. Prefiero pecar por decir ese lote lo apliqué de gusto y no ponérmelo a esperar, que después te termina cortando los brotes y no lo acomodás más del lote. Imagínense que el corte de brote se produce justo fin de noviembre, principio de diciembre, cuando estamos cosechando el trigo, los monitoreos no se hacen como corresponde, andamos medio apurados, se está terminando el año, y ahí cuando está en B4, B5, te corta el brote y ya te condenó el rendimiento de un lote que iba a cosechar en abril. O sea que esta etapa de fin de noviembre y durante todo diciembre es fundamental para estar atento en cuanto a bolillera. Fíjense lo que yo le hablaba, fotos de cortadora. Hay 4 especies que pueden estar atacando el cultivo de soja. Hoy en día, yo creo que, por lo menos lo que estoy viendo yo, la que más se ve es la oruga parda. También se ve algo de variada. Grasienta es poco lo que estoy encontrando de grasienta. Yo creo que la mayoría de las especies que estoy encontrando corresponden a parda o variada. Es importante destacar que si te interesa la entomología y las querés reconocer cuál es una y cuál es otra, no hay ningún problema. A modo práctico, las 4 especies se manejan de la misma manera. O sea, no puedo decirte que hay una especie que genere más daño que otra. Fíjense, bueno, había dicho ahí, el umbral de acción es bajo. Acá yo puse 0,5 a 1 por metro. Vuelvo a repetir con lo que hablaba de bolillera. A lo mejor con un 0,3 de cortadora también lo aplico. Y mucho más si estoy en un cultivo de maíz. Fíjate que vos haces una muy buena siembra del cultivo de maíz. Por lo tanto, prácticamente la tolerancia de perder una planta por cortadora y es 0. O sea, si yo busqué tener
80.000 plantas, 75.000 plantas, 78.000 plantas, las logré, y en realidad yo no quiero perder ninguna por cortadora. Por lo tanto, prácticamente el umbral, yo puedo decirte, sí, es 0,5, una por metro, pero a lo mejor con 0,3 y una determinada cantidad de plantas cortadas, con presencia de daño, lo termino aplicando. Tengo una foto ahí, que ahora no la puse acá en el PowerPoint, donde pude encontrar una cortadora enterrada 10 centímetros por debajo del suelo. O sea, prácticamente imposible llegar con un insecticida ahí abajo. O también pude ver una cortadora que estaba con todo el cuerpo enterrado en el suelo y solamente sacaba la cabecita para generarte el corte a ras del piso. Totalmente muy difícil llegarle con el insecticida ahí. Por lo tanto, ya partimos de por sí que es una plaga difícil de controlar. O sea, es difícil lograr buenas eficiencias de control. Y hay productores que te dicen, mirá, Diego, apliqué una vez, apliqué 2 veces, sigue habiendo. Y sí, la verdad que sí, que te va a pasar eso. Porque lo único que te puede salvar a vos es que llueva, que aumente la tasa de crecimiento del cultivo, que el agua estimule el crecimiento de la planta y también haga algo de control natural. Debido a que si las condiciones ambientales no cambian, y prácticamente nos vamos a aburrir de aplicar insecticida para el control de cortadora. Estoy hablando a veces en el oeste de la provincia de Buenos Aires, los lotes se comen hasta 3 aplicaciones por cortadora. Después, cualquier cosa en el bloque de consulta, podemos hablar que hay 2 familias de activos para el control de cortadora. La familia de los piretroides y la familia de las diamidas, como el clorantanilprol, con sus ventajas y desventajas cada uno, ¿cierto? Isoca medidora, paso rápido, yo creo que todo el mundo la conoce, no llega todavía tanto, esto a partir del B6, B7 podemos verla, que se empieza a ver isoca medidora. Anticasia lo mismo, y fíjense que acá sí hay una foto de oruga militar tardía, arriba de un cultivo de trigo. Me interesa que se lleven y estén atentos de oruga militar tardía, debido a que, vuelvo a repetir, está en el cultivo de trigo y puede quedar para el cultivo de soja segunda. Recién hice unos posteos por Instagram donde mostraba defoliaciones de militar combinada con desgranadora en trigo, actualmente ahora en el cultivo de trigo. O sea, yo no las veo como una problemática para trigo, pero sí, ojo con las hojas de segunda. Fíjense, Spodoptera cosmioide, también a lo mejor ataca un poco más avanzado el ciclo de cultivo, pero me gustaba mostrarla para que entendamos que es de la familia de las Spodoptera. Spodoptera frugiperda, Spodoptera cosmioide. Fíjense que una medidora come 80 centímetros cuadrados de hoja en su ciclo de vida, una anticarsia come 120 centímetros cuadrados de hoja, una militar 150, y fíjense en la foto, una defoliación en soja de segunda, una cosmioide 800 centímetros cuadrados de hoja, o sea que yo voy caminando por el lote, veo una cosmioide, hace cuenta que estoy viendo 6, 7 medidoras, ¿no es cierto? Y acá aparece bolillera, donde veo que la defoliación que hace ahora en el B1, en el B2, prácticamente incipiente. También mirando las redes sociales vi que estos primeros lotes que están en B1 o B2 tienen presencia de bolillera. No me preocupa tanto la bolillera como defoliadora, pero sí me preocupa como generadora de daño en semilla o el corte de brote que mostraba hoy acá abajo. O sea, para el momento fenológico en el que estamos, 100% de atención a Isoca bolillera. Ahora unos 10 días atrás, el Infobicho de Venado Tuerto mostró un dato con la cantidad de capturas, que un nivel alto, no me acuerdo ahora el número, pero un montón de capturas de bolillera. Se empezaron a cosechar las arvejas en el sur de Santa Fe, y también los primeros datos mostraban presencia de bolillera en la misma cosecha de arveja. O sea que se espera que, si siguen las condiciones como está haciendo actualmente, tenemos que estar muy atentos a lo que es bolillera en soja de trigo. Fíjense que bolillera puede ser color verde, puede ser color marrón. Fíjense la distribución que tiene. La plaga es súper agregada. Súper agregada. ¿Qué significa? Que muchas veces el promedio del lote no me dice nada. Porque yo tendría que pensar en analizar el desvío estándar de la población con respecto a su umbral. Porque hay veces que te metés y encontrás una por metro. Pero caes dentro del rodal y encontrás 4 por metro. O sea que hay muchas veces que decís, no, está tranquilo el lote, porque tiene 1 por metro. Sí, pero hay zonas donde tenés 5 por metro. Y esto, para traducirlo y pasarlo en limpio, ¿qué sería? Y primero, que para sacar un buen dato de bolillera hay que caminar mucho. Hay que patear unos cuantos cascotes, hay que gastar unas cuantas alpargatas para caminar un lote y decir realmente bien cuántas bolilleras por metro hay, debido a que tiene una distribución agregada. Por eso muchas veces digo, encontraste una, encontraste otra, y prácticamente ya está condenado el lote de esa aplicación.
En una primera etapa bolillera, como la que estamos atravesando ahora en el brote sembrado temprano, hay que buscarla en el brote terminal. Atento que después que me dejó de comer esos foliolos, se pase al brote y me genere una planta decapitada, como la que estoy señalando acá con el puntero, una planta en B4, fue decapitada, no se recupera más. Ustedes piensen que el cultivo de soja, para los grupos de madurez que sembramos en la zona, define el rendimiento por tallo principal. Hay muchas veces que la cantidad de vainas que va a poner en las ramas no es la misma cantidad que hubiese puesto si hubiese excedido el tallo principal. Por lo tanto, un corte de brote en un B4 o B5 es lo que explicaba hoy que te condena al rendimiento. Fíjese que puede actuar generando daño en semilla más adelante. Fotos de Spodoptera cosmioide, Spodoptera eridania, a lo mejor eridania no se ve tanto acá en la zona, pero sí Spodoptera frugiperda, y fíjense que aparece una en rojo y otra en amarillo. Y esto lo pongo porque está asociado a la tecnología ABT. La tecnología ABT controla muy bien Spodoptera cosmioide, pero Spodoptera frugiperda, el folleto, aparece como en amarillo. ¿Qué quiere decir que es amarillo? El control es parcial. ¿Qué quiero decir? Que el Spodoptera frugiperda va a morir sobre un cultivo de intacta. Ahora lo que pasa que va a tardar tiempo para que muera, y mientras que tarde ese tiempo va a seguir alimentándose. O sea que la dosis letal media de la proteína dentro de Spodoptera frugiperda y tiene que ser más alta con respecto a una medidora. Por ejemplo, una medidora muere, por ejemplo, en 10-12 horas muere. Una anticarsia, que es súper específica la proteína, en 7 horas muere. Pero una frugiperda puede estar alrededor de 12 días hasta 15 días alimentándose sobre el cultivo de intacta, que finalmente muere. Muere, pero te puede dejar un regalo de defoliación cercano al 20-22%. Entonces, cuando voy a un cultivo de intacta y su relación con frugiperda, es importante pensar que el adulto va a poner los huevos en las malezas, principalmente capine, leucine. De esa masa de huevos que hay abajo, estamos hablando que puede haber 2.000, 2.500 huevos, nacen las larvitas, larva 1, larva 2, que se están alimentando en las malezas. Aplico el graminicida, mato las malezas y se me pasan al cultivo de soja intacta como larva 1, como larva 4 o larva 5. Comienzan a alimentarse de intacta, terminan muriendo, pero me puede dejar un 25 o un 20% de defoliación, un 20 o 25%. Por lo tanto, conclusión de este slide, qué importante es tener los lotes limpios de gramíneas. Es muy importante mantener los lotes limpios de gramíneas, porque si las Spodopteras quieren comer algo, son las gramíneas. Cuando se terminen las gramíneas, comenzarán a atacar las leguminosas. Fíjense, esto que les estoy contando, lo hice todo en caja de Petri. A la izquierda soja intacta, a la derecha una RR1. Fíjense los tamaños de larva de frugiperda, larva 4, larva 5. Comenzaron a comer. Acá en intacta se iban muriendo, las iba sacando. Fíjense que quedó una sola. La tasa de consumo veo que cae marcadamente. El día 1 no come tanto como el día 10, ¿no es cierto? Ya la larva se siente molesta. Ya no se está alimentando como el día 1. Termina muriendo, dejando esa defoliación de regalo. Fíjense que para controlar lepidópteros en el cultivo de soja, en la implantación, hay un montón de opciones de piretroides. Y otros principios activos, como pueden ser espinocinas, como pueden ser tiamidas o bisamidas. Fíjense que acá aparecen un listado enorme de piretroides posicionados en el BE, y muchas veces esto te pasa cuando vos cosechás una arveja y sembrás la soja atrás de la arveja, y las bolilleras quedaron desparramadas en el piso, y cuando salen los cotiledones te van comiendo los cotiledones. Y bueno, ahí prácticamente insecticida por ingestión es imposible posicionarlo. Entonces elegís cualquiera de estos piretroides. Muchos me preguntan, ¿pero la fauna benéfica? Y sí, evidentemente se va a afectar la fauna benéfica, pero si no aplico el insecticida me quedo sin cultivo. Por eso, muchas veces cuando hay mucha cantidad de bolilleras atrás de una arveja, es que se usa la tecnología intacta como para bajar el impacto de lo que puede llegar a ser esa helicoverpa gelotopeón alimentándose de la soja que está emergiendo. Fíjense que con menos del 30% de cobertura del entresurco, puedo hacer dos grandes elecciones. Para un problema vuelvo a repetir, de bolillera, pueden ser piretroides o piretroides mezclados con, en este caso decía clorpirifos, pero no está prohibido. O pueden ser productos como Quintalextra, Coragen, Bolantar, Ampli, Bel, o sea, diamidas o espinocinas. Con menos del 30% de cobertura del entresurco van a funcionar muy bien, van a controlar muy bien a la plaga, pero a lo mejor no pensemos que no va a tener la persistencia de 30 días.
porque estamos hablando que hay menos biomasa, o sea, parte de las gotas van a caer en el piso. Con más del 30% de cobertura, mis posicionamientos siguen siendo diamidas, bisamidas o espinosina, tratando ya con el 30% de cobertura, buscar la máxima persistencia en el tiempo. Fíjense que los IGRs o los MAC, como el Intrepid, los dejé para un momento más avanzado del cultivo, debido a que si mi problema es la bolillera, ustedes piensen que una diamida en vegetativo puede estar controlando con una muy buena eficiencia de control. Te estoy hablando de buena eficiencia de control, 78, 80% de eficiencia de control, en algunos casos 90%. Cuando hablamos de IGR, eso puede caer a un orden de 40, 50 de control. Acuérdense que la eficiencia de control es muy dependiente de la población inicial. Si la población inicial se disparó, y bueno, mi eficiencia de control va a ser baja porque voy a controlar una parte, pero van a seguir quedando un montón de individuos para seguir controlando. Por lo tanto, acá qué importante es trabajarlo con un umbral súper bajo. El otro día estaba dando una charla de roya amarilla en trigo, y digo, prácticamente roya amarilla en trigo no tiene umbral. Prácticamente veo una pústula, veo otra pústula y el lote está para aplicar. Bolillera, y más o menos lo mismo. Encontrás una bolillera acá, encontrás otra bolillera allá, y aplicalo, y mucho más si estamos en una condición de sequía. Si estamos en una condición de humedad, a lo mejor el mismo cultivo va generando brotes nuevos y va como sacando a la plaga. Pero si estamos en un contexto de seca, ojo. Las chinches yo creo que hay que dejarlas para un momento más avanzado del cultivo, lo que habíamos hablado con José, es ver toda la problemática de plagas de implantación, pero obviamente que después en el bloque de preguntas, si hay algo para aportar sobre chinches, lo hacemos, no hay ningún problema. Fíjense que no hay que olvidarse de las arañuelas, como les dije, en la implantación del cultivo también pueden hacerse presentes. Acuérdense que en arañuelas el monitoreo es dirigido, o sea, tengo que ir directamente a la zona donde están los ácaros y medir ahí qué cantidad tengo, pudiendo hablar de qué porcentaje de la altura de la planta tengo. Imagínense que si yo tengo el tercio inferior tomado, ese sería el posicionamiento ideal para una abamectina, por ejemplo. Ya si tengo el tercio inferior y el tercio medio tomado, y podría ser la abamectina más otro producto que me dé volteo. Y si ya tengo arañuelas hasta arriba, y bueno, esa situación es muy difícil poderla manejar. Muchas veces se ríen, pero hablo y bueno, si tenés arañuelas hasta arriba va a tener que caer en un doble golpe para arañuela, porque con una sola aplicación va a ser muy difícil poder manejar un lote que ya tiene arañuela hasta arriba, y mucho menos si tiene tela de araña. Fíjense cómo se ven lotes tratados, testigo a la izquierda, tratado a la derecha, con ataques de arañuela, que generalmente se dan combinados con trips. Fíjense, hojas destruidas por arañuela, microtelas, y cuando vamos a ver qué activos podrían controlar arañuela, vemos que hay muy pocos. Clorpirifos prácticamente no lo aplicamos, dimetoato prácticamente tampoco. Chacalo brigada son bifentrin, y fíjense que aparece abamentina sola, o bifentrin mezclado con abamentina, o abamentina mezclada con, a lo mejor, lo que puede llegar a ser rinaxipid. Fíjense que hay un montón, o sea, comparado con otras plagas, son mucho menos los activos que hay disponibles para el control de ácaros. Como les decía, arañuela lo comparte con trips, y acá me quiero focalizar en que qué importante es que la ninfa del trips. El adulto tiene alas, se dispersa por el viento, prácticamente yo aplico un lote por trips y mi vecino no. Al otro día los trips que estaban en el lote de mi vecino pasan a mi lote nuevamente a colonizarlo. Por lo tanto, el trips adulto, el monitoreador, no lo tiene que cuantificar, o sea, él se tiene que manejar con trips ninfas, como la que está acá abajo, esta amarillita. Las ninfas del último estadio son las que puedo cuantificar para decir hubo control o no hubo control. Acuerden que si ustedes van a la literatura y buscan por qué un insecto decide alimentarse de un determinado cultivo, hay cinco parámetros que hacen a la selección de los hospederos. Y uno es la fototaxia. Entonces los trips trabajan con fototaxia, o sea, si mi vecino no aplicó, el cultivo se empieza a secar antes. Yo apliqué para trips, tiene un verde mucho más llamativo, y los mismos trips adultos salen del lote del vecino que está pobre y se van al lote mío que está más verde. Por lo tanto, insisto en que tenemos que mirar ninfas, porque si no nos vamos a volver locos pensando que no hubo control. Otra cuestión también importante es que para poder sobrellevar el manejo de esta plaga, otra vez es fundamental la presencia de agua.
es fundamental la presencia de precipitaciones. Precipitaciones no para controlar la plaga, pero sí para estimular la tasa de crecimiento del cultivo. Entonces, el insecticida cumplirá la función de control. Y el agua cumplirá la función de activar la tasa de crecimiento del cultivo y estar continuamente generando nuevas hojas sanas. Fíjense cómo una hoja queda plateada, a los 10 días amarronada, y finalmente se cae defoliada. Esto cuando un cultivo, estamos hablando de un R1 o un R4. Como les comenté hoy al principio, un cultivo en BE, BC, B1 puede llegar a ser destruido por trips. O sea, podés perder plantas por metro cuadrado producto de los trips. Fíjense que para controlar trips hay un montón de más opciones en el mercado, porque la mayoría de los piretroides controlan trips, podemos decir que las abamectinas controlan trips, podemos decir que los IGR controlan trips. Entonces fíjense que hay un montón de opciones, piretroides mezclados con neonicotinoides controlan trips. Entonces, para terminar lo que es soja, vuelvo a repetir qué interesante que es el manejo integrado de las plagas. Fíjense que esta es una planta de soja RR1, esta es una planta de soja, la RR1 a la izquierda y intacta a la derecha. Podemos decir que son dos plantas normales, las dos pueden tener a lo mejor el 30% de la altura de la planta con arañuela, las dos pueden tener trips en el tercio medio, imagínense un cultivo sufrido, que está atravesando un estrés hídrico y encima tiene arañuelas abajo, trips en el tercio medio, y puede ser que el RR1 tenga 3-4 brotes menos, producto del corte de una bolillera. Fíjense que acá tenemos una problemática de lepidópteros, mezclada con una problemática de tisanópteros, mezclada con una problemática de ácaros. En este caso, la biotecnología me viene a aportar un valor agregado, que me mejora el control de lo que sería bolillera, y también a partir del uso de insecticidas puedo estar manejando las poblaciones de trips y ácaros. Entonces, bienvenido lo que sea, sumar una pata más al manejo integrado. Esto lo pongo como un ejemplo concreto de un campo, por ejemplo, que lo estoy evaluando en la zona de Arrecife, para un año de importante sequía. Pasando finalmente al maíz, vemos que en la implantación podríamos llegar a tener problemas de 3 plagas. Dichello furcatus, chinche de los cuernitos, cortadora, que estuvimos hablando un montón hoy, o la presencia de Diloboderus abderus, bicho torito, que también estuvimos hablando hoy la problemática de bicho torito. Y también, en un año muy conducente, en un B1, B2, B3, B4, puede estar la presencia de Spodoptera frugiperda, que es la oruga militar tardía o el cogollero en maíz. Fíjense, fotos de Dichellops, daños de Dichellops. Acuérdense que el aparato bucal de una chinche cuando está relajado son 4 medios caños. Cuando la chinche decide alimentarse, esos 4 medios caños se unen, se forman 2 tubos. Por un tubo va saliva tóxica que detiene el crecimiento y desarrollo de las células de la planta en ese lugar, y por el otro absorbe fotoasimilado. La detención del crecimiento y la multiplicación celular hace que las plantas comiencen a quedar como deformadas, hay una tendencia al macollaje, o un daño muy leve sería como esta planta, que muestro acá abajo a la derecha, donde tiene 3 perforaciones muy bien alineadas. Imagínense que ese daño se hizo cuando el cultivo estaba en estado de clavito, perforó con el estilete, que es microscópico, pero cuando luego la hoja se expandió, ya los tejidos estaban dañados, se expanden y se estiran los tejidos y se forman esos 3 agujeritos bien alineados. Esos 3 agujeritos, que luego muchas veces el viento lo corta, te corta la hoja, eso sería lo más leve. Lo más peligroso son la tendencia al macollaje y las plantas dominadas por la de al lado. Fíjense que a la hora de controlar estas plagas en la implantación, si yo estoy sembrando un lote que tiene monocultivo de soja, fíjense que está pelado, muy poco rastrojo, se ve la tierra en superficie, o sea, no tengo prácticamente cobertura, no hay, puedo estar usando piretroides con cualquier tipo de formulación, S, EW, SC o CS. O sea, lo que puede ser un concentrado emulsionable, un principio activo en solución acuosa, una suspensión concentrada o un microencapsulado. Ahora, cuando tengo alta cobertura, ya sea cobertura de rastrojo o ya sea lotes que se barbecharon tarde y están totalmente enmalezados, acá lo interesante es trabajarlo solamente con microencapsulados o con principios activos en solución acuosa. Debido a que, por ejemplo, los concentrados emulsionables tienen afinidad por los rastrojos.
un microencapsulado o un EW atraviesa mucho mejor los rastrojos muertos. Daños de cogollero en las etapas iniciales, estar atento. Fíjense que esa hojita que estoy mostrando ahí con un pequeño, lo paso, con un pequeño pinchazo, fíjense, un pequeño pinchazo ya te marca que es un Davis 2, es una planta dañada. Un Davis 3 es una lesión un poquito más grande. Si yo encuentro entre 10 y 15% de plantas atacadas por Sphaeroptera frugiperda, sugiero la aplicación. Muchas veces lo que hago en los maíces tardíos, elijo 4 puntos de muestreo dentro del lote, ahí lo que evalúo son 25 plantas seguidas, o sea que voy a evaluar un total de 100 plantas, y bueno, de esas 100 plantas, ¿cuántas tengo en Davis 1? ¿Cuántas tengo en Davis 2? ¿Cuántas tengo en Davis 3? Si hay caso, el 15% de plantas atacadas entre Davis 2 y Davis 3, se sugiere la aplicación. Muchas veces, hoy en día, la tecnología Viptera está funcionando muy bien para el control de cogollero. Ahora sí, en maíces tardíos me ayuda un montón. Ahora sí, tengo otra tecnología y bueno, tendré que estar atento porque a lo mejor es posible que necesite la aplicación por cogollero. Y tener en cuenta que el umbral es bien temprano. ¿Y bien temprano qué es? Esa pequeña ventanita que ya se cuenta como planta atacada. Fíjense que opciones del mercado para controlar cogollero, tenemos como dos grandes grupos, lo que puede llegar a ser Curion Fit V, Coragen, Exal, Bell. Esos serían los productos de nueva generación que tienen persistencia en el tiempo. Productos más viejitos, y pueden ser piretroides, mezclados con fosforados, pero bueno, este slide quedó viejo ya que no es recomendable la utilización de fosforados. Pueden usarse IGRs o productos como Intrepid, bien tempranos, prácticamente cuando la plaga todavía no está instalada. Ya digo que los IGRs o los aceleradores del proceso de la muda trabajan sobre el proceso de la muda, y este proceso lleva un tiempo, la larva mientras tanto se está alimentando y puede ser que se incrementen los daños. Si ustedes me dicen cuál es un momento donde es probable que tenga que aplicar para cogollero, es el B4. Entre el B4 y B5, acá en el norte de la provincia de Buenos Aires, una siembra tardía de diciembre, puede ser que sea necesario la aplicación de un insecticida para el control de cogollero. Hasta acá llegó mi presentación. Lo que hice fue tirar un montón de disparadores en cuanto a las plagas presentes en soja y maíz, con foco en lo que sería la implantación. Así que espero que le haya gustado y me quedo a las preguntas. Bueno, muchas gracias, Diego. Espectacular tu presentación, muy ilustrativa. La verdad que la foto muy buena y nos ayuda un poquito a entrar en tema y a recordar alguna que otra materia en la facultad. Diego, vamos a hacer una cosa. Ahí lo veo a Luis que se está preparando. Seguramente Luis va a ser el que va a coordinar las preguntas. Luis Crosetti, nuestro ex presidente, el presidente saliente, digamos, de la institución. Así que ahora vamos a hacer una pausita de 5 minutitos mientras nosotros coordinamos las preguntas y nos conectamos y no se vayan, digamos, ¿no? Pasamos 5 minutitos, pasamos un poquito los videos y arrancamos con las preguntas. ¿Te parece? Bueno, acá estamos de nuevo. Solamente antes que empiece Luis con las preguntas, les queríamos decir que esta charla va a estar grabada y la van a poder disponer en unos días en la página de AYAMBA, ¿sí? Así que, bueno, adelante Luis. Hola, buenas tardes a todos. Diego, quiero agradecerte tu predisposición para poder colaborar con la institución, con AYAMBA y con los colegas que nucleamos y que se van sumando de diferentes sitios en una capacitación más, ¿sí? Así que, bueno, te agradezco y te digo buenas tardes. Y vamos a comenzar con algunas preguntas que fueron llegando en un tema realmente interesante y en un año como se viene planteando. Para comenzar, Diego, con el tema bolillera en soja, fue bastante interesante, muy interesante, digamos, lo que dijiste, cómo fuimos bajando los umbrales, y eso me parece realmente para ir teniendo en cuenta y para resaltar, ¿sí?
no hay una receta, no hay nada fijo, todo lo vamos viendo en la medida que nos vamos familiarizando con este tipo de cuestiones. Lo que te quiero preguntar, digamos, cómo es el comportamiento de esta isoca de bolillera en sojas intactas, ¿sí? ¿Está, Luis, se escucha ahí? Sí, perfecto, Diego. Mira, el comportamiento es óptimo para toda esa etapa de BE, BC, B1, B2, B3, B4. Cuando ella está comiendo mesófilo de la hoja y está comiendo brotes, el control existe. El problema es cuando la plaga cambia de hábito alimenticio y comienza a comer vainas. En las vainas, evidentemente, la expresión de la proteína no es la misma que en las hojas. Y lo que sucede muchas veces es que cuando comienza a roer la vaina, a lo mejor termina muriendo, pero deja el agujerito. Si ustedes todo lo ubican en el daño de bolillera, deja el agujerito y después esa semilla se pudre, se deteriora. O sea que para las primeras etapas del cultivo, que es lo que estamos hablando hoy, me parece una opción muy interesante en un contexto de bolilleras en la implantación. Perfecto. Otro tema, vamos a pasar a trips, Diego. Por un lado te iba a preguntar cuáles son los mejores principios activos que considerás para controlar trips. Y por otro lado, a ver si podés sumar algún comentario al respecto, porque muchas veces encontramos trips, ¿no es cierto?, en los lotes, y siempre tenemos la duda si aplicar, no aplicar. No avanza mucho, pero no se va a lo largo de todo el ciclo, ¿no es cierto? Es difícil controlarlo y a veces no hace grandes daños, pero permanece durante todo el ciclo de cultivo sin avanzar demasiado. Mirá, implantado el cultivo y pasamos al manejo de trips, lo que sea de un R1, R4, esa es la ventana del manejo de trips, de R1 a R4. Lo que pasa es que muchas veces el productor en R1 es optimista que el cultivo se va a recuperar. En R2 sigue siendo optimista, en R3 sigue siendo optimista, en R4 sigue siendo optimista. La cuestión que llegamos al R5 y el follaje que tendría que estar en la mitad de la planta, que en el R2, en el R3 estaba en el tercio superior, ya no existe porque se cayó. Imagínense que durante el R1, el R2, el R3, el R4, la hoja dañada está prendida sobre la planta. Y encima, el trips no es como una oruga que ve la hoja comida. Vos ves una hoja que está entera enganchada a la planta y vos pensás que esa hoja está haciendo fotosíntesis. Pero con el aparato bucal alrededor ya le sacó área foliar fotosintéticamente activa, ahí no hay fotosíntesis, y cuando vamos al llenado de los granos, las hojas se caen en forma prematura. Por lo tanto, que en una campaña, en un contexto de trips que está asociada a un estrés hídrico del cultivo, siempre ganó. Mirá que yo a veces yo vendo también monitoreo, pero siempre ganó la aplicación por decreto. Porque el trip, viendo como que lo obviamos, no, esperá, no es tanto, no es tanto, no es tanto, no es tanto, y cuando te decidís aplicar realmente, ya la hoja está dañada y se te caen solas. Si vos me decís cuál es el momento ideal, el R1, el R2 es un momento fundamental para controlar trips. Ahora vamos a la segunda parte de la pregunta, decir, bueno, ¿qué activo controla trips? Yo siempre digo, si voy a hacer una aplicación súper preventiva, que no hay nada, y a lo mejor una abamectina, por ejemplo, controla trips. Pero generalmente nunca es que no hay nada, siempre hay algo. Entonces, a lo mejor un producto que te da persistencia tiene que ser acompañado de un producto que genere volteo. Un ejemplo, por ejemplo, me acuerdo un producto que andaba muy bien, era el viejo y querido Curion de Syngenta, Profenofos mezclado con IGR. El Profenofos volteaba todo, lo que había, y el IGR entraba dentro de la planta y se ubicaba en la epidermis de la hoja. El trips generaba un ruido, el trips adulto generaba un ruido sobre la hoja. Ese trips adulto se intoxicaba, no moría, pero quedaba estéril. Entonces, el Profenofos había volteado todo, y los adultos que vinieron nuevos quedaron estériles. Eso me daba como resultado una persistencia que podía llegar a estar alrededor de los 15 días. Que tener persistencia para trips 15 días es la gloria. Hoy en día el Profenofos no lo tenemos en el mercado, pero a lo mejor podemos estar usando, por ejemplo, no sé, bifentril mezclado con abamectina, o podemos estar usando espinocinas mezcladas con productos con metoxipenoside, como podría ser el Quintal Extra, o podemos usar abamectina mezclada con rinaxipir, como podría llegar a ser el Boliantargo. Entonces, esa es un poco la estrategia, buscar un producto que voltee, uno que ingrese dentro de la planta y me dé persistencia. Piretroides mezclado con neonicotinoides también podría llegar a ser otra opción. Piretroides voltean, neonicotinoides quedan dentro de la planta a disposición de los chupadores. Excelente, Diego, excelente.
te agradezco esa respuesta. Y hay una pregunta referida también a Isoca bolillera. Preguntan, ¿qué rol tienen las legumbres invernales sobre la ocurrencia de la aparición de Isoca bolillera como plaga? Y preguntan si hay alguna diferencia entre sojas de primera o de segunda en la aparición de la plaga. Mira, el primero, el rol que cumple la arveja, y bueno, es un puente verde exquisito para las bolilleras. Así te digo lo mismo lo que sería una vicia villosa. O sea, intensificar la rotación con cultivos invernales y que encima son ricos en proteína, y le genera el banquete especial para bolillera. Yo si quisiera hacer bolillera, quiero pasar el invierno metido en un cultivo, protegiéndome las heladas, y que encima me está brindando proteína. Si a eso le sumo que cuando arranca el aumento de las temperaturas y quiero multiplicar mi población de bolillera, no está lloviendo. Se genera el cóctel ideal. O sea, a la salida de la primavera, un montón de larvas con un cultivo con baja tasa de crecimiento estresado de soja. Entonces, todas estas opciones invernales pasan a ser fundamental para bolillera y para un montón de otras plagas más, ¿no es cierto? Diego, perfecto. El uso de tratamientos de terápicos insecticidas neonicotinoides puede contribuir a bajar las poblaciones de trips. Sí, totalmente. Ustedes piensen que, por ejemplo, no sé, un neonicotinoide usado como tratamiento de semilla, cuando la planta germina y salen los primeros brotes, hay neonicotinoides dando vuelta dentro de la planta. Entonces, a lo mejor el BE, BC, B1, no sé, no me arriesgaría a decir el B2, pero son momentos que sí, vos lo vas a ver mejor aspecto del cultivo. Uh-huh. Con respecto a los trips, Diego, ¿querés agregar algo? ¿Qué es lo que sucede con las precipitaciones? Las precipitaciones, sí, o sea, las precipitaciones sé que tienen un efecto negativo sobre las poblaciones de trips y positivo sobre la planta. Ahora yo las precipitaciones, nunca, una vez que yo veo que tengo trips, o lo mismo para la añuela, yo veo que tengo trips o la añuela en mi lote y estoy cerca, hay un pronóstico de lluvia, el insecticida lo aplico igual. Porque el insecticida tiene que cumplir la función insecticida, que es controlar la plaga. Las precipitaciones estimularán la tasa de crecimiento del cultivo. Bienvenida sea si puedo tener esas dos combinaciones, insecticida más lluvia. Hay muchos productores que te dicen, no, mirá, no lo voy a aplicar porque va a llover. No, aplicarlo igual. Aplicarlo igual porque la lluvia va a estimular la tasa de crecimiento del cultivo. No te va a generar un control llamativo o bueno a estas poblaciones de tisanósteros o ácaros. Perfecto. Diego, con respecto a maíz, ¿sí? El tema de cortadora, que es una problemática que tuvimos en esta campaña, con daños importantes, ¿sí? En la región productiva. ¿Hasta qué estadio fenológico vamos a tener daños y es recomendable aplicar? Mira, yo lo que te puedo decir es que una planta ya a partir de un B3, B4, B5, ¿viste? Es difícil, ¿viste? Que la cortadora te haga un daño. Aparte también las cortadoras, bueno, van terminando su ciclo de vida. Si los chicos están haciendo monitoreo, ven los tamaños que tienen las cortadoras en esta altura del año, van a ver que son unos gusanos enormes. O sea que es muy probable que ya están en la etapa final del ciclo. Es verdad que en esa etapa final del ciclo es cuando más consumen. El 80% del consumo se produce en esa última etapa. Yo creo que con las lluvias que se registraron en las últimas semanas, y bueno, ojalá que sigan llegando precipitaciones, se tendría que ir desapareciendo la problemática, por una cuestión de precipitaciones, humedad y también de fin de ciclo de la plaga. Pero bueno, yo en un maíz estaría atento en el B1, en el B2, ponele el B3. Yo creo en B4 nunca vi que una cortadora me tumbe una planta en B4. Perfecto. Diego, vamos a hacer dos preguntas para finalizar. Una es, con respecto al gusano alambre que mencionaste, que prácticamente no hay incidencia, ¿es posible tener una aparición masiva, digamos, de esta plaga? ¿Qué opinás? No, todavía no puede. Sí lo veo en pasturas implantadas,
No, no lo creo como que sea una plaga. Hoy en día todos los cañones están apostando a gusano blanco, dinodoro zambero. Si vendría gusano alambre, y sería un problema grave. ¿Por qué? Porque el gusano alambre puede estar entre 2 y 5 años como larva en el suelo. El gusano blanco, el ciclo de vida es univoltina. Tiene un ciclo de vida a lo largo de todo el ciclo, a lo largo de todo el año. El gusano alambre vos lo podés tener en estado larval, según las condiciones ambientales, entre 2, 3 y hasta 5 años como larva. Y para que usted tenga una idea, medio gusano alambre equivale a un Dilobodero zapero, o sea que el gusano alambre es mucho más dañino que lo que sería un Dilobodero zapero. Nunca vi problemáticas graves, y no te puedo decir si se va a incrementar en los próximos años. Perfecto. Una última pregunta es con respecto a chinches en soja. ¿Cómo ves que se viene planteando la campaña, las condiciones climáticas? ¿Cuáles son tus proyecciones para el comportamiento de esta plaga en el cultivo? Mirá, lo que puedo decir es que hay una gran asociación, esos trabajos estaban publicados en algún lado, hay una gran asociación entre años húmedos y poblaciones de chinche. O sea, cuando los años vienen secos, no es tan grande la problemática de chinche. Cuando los años vienen húmedos, es más grande la problemática de chinche. Y eso puede estar respondiendo a muchos patrones. Uno, a priori, cortito, que te puedo llegar a decir, es que en los años áticas de trips, arañuelas, lepidópteros como bolilleras, militares, aumenta y que indirectamente están golpeando las poblaciones de bolilleras. Más allá de que si la chinche se siente cómoda o no con la humedad. ¿Qué quiero decir? En toda esta etapa de noviembre y diciembre, se está aplicando mucho insecticida en los años secos para el controlador de tisanóperos, ácaros, que de alguna forma u otra terminan pegando a las poblaciones de chinche. Los años húmedos se gasta mucho menos insecticida en lo que sean estas problemáticas iniciales y se gasta mucho más a lo mejor en defoliadoras y chinches. Entonces, conclusión de esto, a priori te puedo decir que si la campaña se viene comportando parecido al año pasado, o sea, medio seco según regiones, y bueno, es probable que la problemática de chinche a lo mejor no sea tan grande. O sea que esto hablando del tema de la niña, uno dice, va a venir seco. Cuando puedo mirar las precipitaciones de Pergamino, se cumplió lo que corresponde, o sea, llovieron los 900 milímetros anuales, o mejor 800 milímetros anuales. El problema muchas veces es que es la distribución. ¿Y cómo lo vemos acá en el campo? Sí, yo estoy acá en el campo y a 2000 metros se llovió todo y acá a mí no me llovió nada. A 2000 metros el productor aquel está aplicando fungicida y yo estoy aplicando acaricida. Entonces eso es lo que hay que estar atento. Por eso estos años que vienen así con lluvias tan erráticas o que se quedan esos mosaicos, hay que hacer los monitoreos lote a lote. Lote a lote, porque este lote a lo mejor está para aplicar por ácaros y el lote que está a 1000 metros está para aplicar por fungicida. Ese contraste. Exactamente. Las precipitaciones erráticas es común, es característico de este tipo de año. Bueno, Diego, desde ya excelente la presentación, como te dije, gracias por las preguntas y las respuestas, así que esto suma a que, bueno, al objetivo de este tipo de capacitaciones. Nosotros desde AIAMBA venimos trabajando en capacitaciones, digamos, previstas, pero cuando surgen ciertos problemas salimos de lo planificado y vamos a hacer capacitaciones en forma objetiva para atender las necesidades del momento y la demanda de los colegas. Quiero agradecer a los sponsors, a las empresas que nos han acompañado durante todo el año, a las que se han sumado a cada uno de los eventos, a los colegas que vienen a dar su punto de vista, su parecer, su saber, como en este caso Diego, y a todos los que se suman de diferentes sitios a través de esta virtualidad que en cualquier momento vamos a comenzar con las charlas presenciales, pero no vamos a dejar, por lo menos ese es uno de los objetivos, no dejar la virtualidad de lado para que se sumen como hoy 70 colegas de diferentes sitios. Espero que les haya sido de provecho, les dejo un gran saludo a todos y bueno, nos vemos en la próxima.